Noticias de Venezuela hoy. Delsa Solorzano, diputada de la Asamblea Nacional, repudió que la población sienta mayor temor a ser víctimas de la delincuencia que a contagiarse por la pandemia. Titulares, Noticias de Venezuela. Nicolás Maduro acaba con la política petrolera que fue el legado de Hugo Chávez. Titulares, revelador lo que dijo la periodista Ibellice Pacheco sobre los tiroteos en el barrio Petare. Noticias de Venezuela. Titulares. Donald Trump confía de que abrirá su embajada de los Estados Unidos en Venezuela, por lo cual designó a Jane Story como embajador en el país. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela. Delsa Solorzano, diputada de la Asamblea Nacional, repudió que la población sienta mayor temor a ser víctimas de la delincuencia que a contagiarse de la pandemia. Durante su intervención en la sesión virtual del Parlamento, Solorzano afirmó que las fuerzas de seguridad del Estado no cumplen con su labor de proteger a la ciudadanía porque están ocupados persiguiendo a la dirigencia política. La inseguridad es un flagelo que se aqueja en toda la población. En momentos de cuarentena de la pandemia mundial, repudió que la ciudadanía tiene más temor a la delincuencia de lo que le pueda pasar con la pandemia. La parlamentaria recordó que al inicio del confinamiento de algunas personas resultaron dadas de bajas en la parroquia Sucre del municipio Libertador y los habitantes dijeron que los responsables fueron colectivos armados. Por eso no es investigado por ningún cuerpo, porque estos están dedicados a la persecución de la disidencia política. A su juicio, es imprescindible diseñar métodos de seguridad serios para enfrentar la inseguridad en el territorio nacional. Deben incluir la prevención del delito y terminar con la reinserción del delincuente en la sociedad para evitar que vuelva a delinquir, pero para ello es necesario que cese de inmediato la usurpación, enfatizó. De igual manera señaló que en las últimas semanas han sucedido hechos violentos que deben preocupar a los venezolanos. Noticias de Venezuela, cambiando de tema. Al margen de que el plan presentado para reactivar a PDVSA y la producción se cumpla o no, lo que hay que destacar es que el primer presidente chavista, el hijo de Chávez, el que propuso Chávez como sucesor, se da cuenta de que PDVSA, roja rojita, no funcionaba y no tenía futuro. Ahora, ¿qué va a hacer? Y no es un problema de sanciones, porque desde antes las sanciones, el deterioro del petróleo de Venezuela había existido. Hugo Chávez y Ramírez, en nombre de la independencia petrolera, de la bandera Tenemos Patria y de una segunda nacionalización de la industria, aumentaron los impuestos de regalías, crearon las empresas mixtas con mayoría estatal y absorbieron a las compañías de servicio. Todo eso es lo que Maduro y el nuevo ministro del petróleo Tarek El Aissami y el nuevo presidente de PDVSA Asdrúbal Chávez han puesto en revisión. No es que Maduro tuviera desde el principio este plan en la cabeza, pero en realidad lo obliga. Si PDVSA tenía problemas, Maduro y los presidentes y los gerentes, las juntas directivas que designó en todos estos años, los agravaron hasta el límite de la destrucción. El anterior general Manuel Quevedo se decidió más en la persecución implacable del chavismo de Ramírez y menos a recuperar la producción. Pensaba que por el solo hecho de ser militar, la maquinaria corrupta y pesada, ineficiente y desestimulada iba a reaccionar. La situación interna era peor de lo que imaginaba y su propio estilo no ayudaba.
Noticias de Venezuela. Cambiando de tema, la periodista Ibellice Pacheco aseguró que los enfrentamientos en el barrio José Félix Rivas de Petare, Estado Miranda, se originaron tras la orden de María Iris Valera para dar de baja a Wilexis Alexander Acevedo Monasterios. Ahora que Alexis se niega a aplastar al pueblo que protesta, Iris Valera libera a los presos más sanguinarios para que lo liquiden. En la guerra de Petare, expresó a través de Twitter. Pacheco afirmó que la zona fue entregado a Alexis en el año 2014 por el régimen de Nicolás Maduro con armas de guerra incluidas, y en la actualidad la comunidad apoya a Wilexis. Sobre la afirmación de Nicolás Maduro de la supuesta relación de la Administración del Control de Drogas DEA, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos con estos hechos, la periodista afirmó que con ello se conformó la orden de dar de baja a Wilexis, él mismo a quien el régimen le entregó armas de guerra y permitió que creara un ejército para controlar el barrio. Ahora se opone a que la gente se le aplaste por protestar y ordena su destrucción. Así lo agregó y se pronunció a través de su cuenta de Twitter Ibellice Pacheco. Noticias de Venezuela. Cambiando de tema, Donald Trump está confiado de que abrirá la embajada de los Estados Unidos en Caracas. El presidente Donald Trump designó a Jane Story como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, según indicó un comunicado de la Casa Blanca. El breve documento de 3 párrafos recuerda que Story ya desempeñaba como encargado de negocios en el país caribeño el cargo de mayor jerarquía de la delegación, que no contaba con embajador, y hace un recorrido por su carrera académica y profesional. En una etapa más temprana de su carrera, el señor Story fue el cónsul general del Consulado General de los Estados Unidos en el Río de Janeiro, en Brasil, y director de la Unidad Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley para el Hemisferio Oeste y Colombia. Asimismo, lo recuerda, entre otros cargos que se pueden visualizar en un documento. Story está basado en la embajada estadounidense en Bogotá desde que Estados Unidos retirara a sus diplomáticos de Caracas en 2019. El dictador Nicolás Maduro quiso romper relaciones diplomáticas con el país en enero de 2019, pero poco después de que la administración de Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente legítimo y encargado del país, luego de que Maduro se aferrara al control del Estado a través de las elecciones fraudulentas. No obstante, Estados Unidos rechazó el anuncio que hizo Nicolás Maduro, precisamente porque a Maduro 2 meses después los diplomáticos se retiraron del país, y en agosto se creó la Oficina de Asuntos Venezolanos BAU, por sus siglas en inglés, en Bogotá, para continuar trabajando con la restauración de la democracia y la orden constitucional en Venezuela. Story, quien fue el último diplomático en irse del país, fue puesto a cargo de la unidad. Jane Story va a ser un embajador por el presidente encargado de Venezuela, que va a mantener relaciones. Ya Estados Unidos está seguro de que Nicolás Maduro va a salir, lo van a sacar, o Nicolás Maduro saldrá por su propia cuenta. Por eso ya están haciendo los arreglos para reactivar la embajada en los Estados Unidos. En su momento, el secretario de Estado Mike Pompeo remarcó que la BAU interactúa con el gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la democráticamente elegida Asamblea Nacional, la sociedad civil y el pueblo de Venezuela. Las últimas apariciones públicas de Story tuvieron lugar en los últimos días, cuando dio detalle de las últimas incautaciones de narcóticos provenientes de Venezuela en el marco del reforzado operativo antinarcótico de los Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico. El 24 de abril indicó que en los últimos días habrían sido incautados 3.000 kilos de 2 aviones que se dirigían hacia Guatemala. Solo desde el 1 de abril habrían recibido 10 incautaciones de 8 toneladas de narcóticos con un valor de $165 millones. Gráfico.